Pues muy buenas tardes a todos. Estamos a unos minutos de comenzar este magno evento. El día de hoy, Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes la presentación del libro Jurisprudencia y Control Constitucional en México, elementos necesarios para su comprensión y aplicación, que en esta tarde nos presenta su autor, el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, acompañado de dos presentadores de excelente currículum: el magistrado David Solís Pérez y la doctora Brenda Castillo Muñoz. En unos minutos más, comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar. El día de hoy tenemos un evento muy especial en Centro de Estudios de Posgrado. Es la presentación del libro Jurisprudencia y Control Constitucional en México, elementos necesarios para su comprensión y aplicación. Como parte de todas nuestras actividades, de nuestros conversatorios, tanto de la Agencia Nacional de Anticorrupción como el Centro de Estudios de Posgrado, hoy traemos este magno evento. Agradecemos la deferencia de su autor, el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, al presentar este libro en nuestra institución. Pero vamos a conocer un poco más, primero, acerca de la semblanza de este importante texto. Este libro es fruto de las reflexiones del doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar como maestro de la materia de técnicas jurisprudenciales y derecho jurisprudencial en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras instituciones del país. El texto se divide en dos apartados: la jurisprudencia por un lado y el control constitucional por el otro, de los cuales nos hablarán nuestros presentadores, la doctora Brenda Castillo y el magistrado David Solís. En la primera parte se abordan los diversos significados del término jurisprudencia, se estudian los orígenes de la figura desde la antigua Roma, su paso por la Edad Media y la forma en que se formó un concepto propio en México. De igual manera, se analizan los diversos tipos de creación jurisprudencial y los órganos encargados de generarla. En la segunda parte, se toca lo referente al control constitucional, cuyo significado es de suma relevancia y actualidad, sobre todo por el tratamiento que mantiene desde la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. En ese sentido, la jurisprudencia ha tenido un papel primordial en ese cambio paradigmático que se produjo a raíz del establecimiento del control convencional y su relación con el control de constitucionalidad. En suma, esta obra ofrece una postura original sobre el papel de la jurisprudencia como herramienta fundamental para el control de regularidad constitucional que determina la actuación de los órganos jurisprudenciales en México. Una lectura obligada que debe de ser parte de todas las bibliotecas jurídicas de nuestros alumnos en Centro de Estudios de Posgrado. Bien, vamos a conocer un poco más ahora acerca de nuestro autor, el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zacatecas, es maestro y doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM,
miembro del claustro docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Mexicano de la Historia del Derecho. Se ha desempeñado en diversos cargos como académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente es investigador de tiempo completo y académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es catedrático del Centro de Estudios de Posgrado, así como de diferentes universidades e institutos a lo largo de la República Mexicana, conferencista y ponente especialista en temas de control constitucional y convencionalidad, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, derechos humanos, amparo, entre otros. Es un prolífico autor de diversas obras de derecho, entre las que destacan Elementos para el análisis de la cultura jurídica en México, evolución del concepto cultura y su relación con el de sistema jurídico, Historia de la justicia en México, siglos XIX y siglos XX, Génesis de la cultura jurídica y del sistema jurídico en México, un modelo para su estudio, Análisis jurisprudencial, derechos humanos, control de regularidad y procedimiento penal, entre otras obras, como la que estamos por presentar el día de hoy. Para entrar en materia, vamos a presentar a la doctora Brenda Castillo Muñoz, quien va a ser nuestra primera presentadora en la primera parte de nuestra obra. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctora en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha tomado diversos diplomados y cursos impartidos por la UNAM, el ITAM y el Instituto de la Judicatura Federal, entre otras instituciones. Además, se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial, entre ellos como subdirectora general, asesora y jefe de departamento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretaria técnica A del Consejo de la Judicatura Federal y secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito. Asimismo, ha impartido diversos cursos, cátedras y conferencias con los temas argumentación en materia de hechos y ponderación de principios, los recursos en el juicio de amparo, la argumentación jurídica en la teoría de Robert Alexy en las casas de la cultura jurídica de diversos estados de la República y la ética del abogado en México en el Instituto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California en Mexicali, así como los principios en el juicio de amparo y tratados en materia tributaria en INADEG y ética judicial en el citado instituto, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México, el procedimiento de extradición en el Centro de Estudios de Posgrado y también ha participado en la materia de administración organizacional en el INACIP. Pues muy buenas tardes. Primero presentamos a la doctora Brenda y en la segunda parte presentaremos a nuestro querido magistrado David Solís. Adelante, por favor, doctora Brenda. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias al Centro de Estudios de Posgrado por haber permitido que se llevara a cabo este evento, que hacen mucha falta la difusión de temas, que hay muy pocos temas desarrollados en el ámbito jurídico y que es bueno difundirlos y pues que el Centro de Estudios de Posgrado lo esté difundiendo, me parece algo muy loable para todos los que estudiamos Derecho. En primer lugar, pues yo me siento honrada porque me hayan invitado a formar parte de los comentarios de este libro que a mí me parece extraordinario. Se los agradezco mucho y pues yo me quedé impactada cuando lo revisé porque creo que en nuestro sistema jurídico mexicano y para todos los que estudiamos Derecho, y todos los que somos operadores del derecho y los que aspiramos a ser científicos del derecho y si se puede filósofos del derecho, pues necesitamos herramientas con las que no sea para nosotros muy difícil abordar estos temas tan complejos. Generalmente, sobre todo con el tema de la jurisprudencia, estamos muy acostumbrados cuando escuchamos este concepto, pues irnos al tema de la jurisprudencia que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y que es emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación, aunque hay otros órganos que también emiten jurisprudencia. Es decir, estamos muy acostumbrados a
cuando escuchamos la denominación jurisprudencia, pues pensamos inmediatamente en la jurisprudencia como norma. Y este libro nos lleva de la mano al origen y el concepto de la jurisprudencia y nos enseña que este concepto no solamente lo debemos de entender como una norma, como generalmente todos los operadores jurídicos lo hacemos, sino que nos enseña que este concepto tiene un origen muy importante y que nace precisamente como una ciencia. Y claro, la manera en la que en México opera la jurisprudencia, pues es como una norma jurídica. Pero el doctor Quiñones, muy atinadamente, empieza, por ejemplo, en el capítulo primero, nos describe cuál es la naturaleza de la jurisprudencia. Y empieza él diciéndonos, para podernos explicar esto, la diferencia entre el sistema jurídico y cómo opera la jurisprudencia dentro del sistema jurídico. Y no suficiente, y no conforme con abordar la jurisprudencia desde el ámbito del sistema jurídico, él decide ir más allá y entonces se va a la terminología de ciencia. Y entonces el doctor Quiñones nos dice, bueno, la jurisprudencia también tiene un significado desde el punto de vista de la dogmática jurídica, que si nosotros recordamos, y como también él lo explica en su libro, nos está cambiando, cada vez que va transitando por este capítulo, nos va cambiando en los niveles del lenguaje. Primero nos habla en un nivel, en un primer nivel, que es el nivel del lenguaje, la jurisprudencia como norma, que es como la conocemos en México o como generalmente se aplica en México, y después él dice, bueno, vamos a hablar de la jurisprudencia no solo como norma, porque la jurisprudencia no solo es una norma jurídica, la jurisprudencia también es una ciencia, y entonces él aborda en este capítulo segundo, se va al segundo nivel, a un nivel del metalenguaje, y él nos empieza a hablar de la jurisprudencia desde el punto de vista de la dogmática jurídica, o la jurisprudencia como ciencia, o la ciencia del derecho. Y después, entonces, ¿qué es lo trascendente en este capítulo y que a mí se me hizo muy extraordinario? Es que él nos dice, bueno, en pocas palabras, a ver, estudiantes del derecho, la jurisprudencia se puede entender desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. No solamente piensen en jurisprudencia desde un punto de vista práctico, sino que también piensen en jurisprudencia desde un punto de vista teórico, que es lo que nosotros conocemos como ciencia del derecho, o que algunos autores le denominan dogmática jurídica. Pero como él es un muy buen profesor y siempre trata de que sus alumnos pues les quede muy claro lo que están aprendiendo, dice, bueno, ya les expliqué el nivel de lenguaje, el primer nivel, ya les expliqué el nivel de metalenguaje, segundo nivel. Ahora quiero que ustedes vayan más allá y les voy a explicar en qué consiste la jurisprudencia, pero desde el punto de vista filosófico, o la jurisprudencia como ciencia, o la jurisprudencia desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Y como siempre, y como también lo hemos visto algunos que fuimos sus alumnos o compañeros de clase, él siempre quiere ir un paso más adelante y siempre se anda cuestionando, y entonces nos deja ese legado a nosotros que estudiamos el derecho y nos dice, bueno, la jurisprudencia desde el punto de vista de la filosofía del derecho, y al final hace un conjunto y nos dice, esta es la significación de todos estos elementos que les estoy dando a ustedes. Y bueno, hasta aquí es la parte que a mí me pareció muy trascendente para todos nosotros de este primer capítulo. Muchas gracias, doctora Castillo. Eh, pues agradecido por las palabras y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias al Centro de Estudios de Posgrado. Gracias a la maestra Elsa Delgadillo y a los organizadores del evento. Efectivamente, como lo señala la doctora, en este primer apartado del libro, hemos tratado de hacer una diferenciación sobre los conceptos de la jurisprudencia, y me parece que un tema interesante es
que luego no se reflexiona eh, por parte de los estudiantes que la jurisprudencia no es propiamente un tema normativo, sino que de hecho los orígenes son filosóficos, ¿no? Joaquín Escriche en su libro que viene desde el siglo XIX, un diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, él habla que la definición que da Ulpiano de jurisprudencia, pues de hecho tiene más que la connotación actual, normativa, es más un tema filosófico, ¿no? Científico. Y, y si uno recuerda la propia definición de Ulpiano en latín, uno recordará que él la define como la jurisprudencia entendida como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, así como la ciencia de lo justo y de lo injusto. Entonces, es bien interesante esta parte porque, pues en realidad la primera ciencia social que nosotros hemos tenido no es la sociología, ¿no? Del siglo XIX, como luego se piensa, con Augusto Comte, sino que más bien, otra vez el derecho vuelve a ser pionero en el tema científico y nosotros lo podemos localizar desde el siglo II, ¿no? Antes de Cristo. Gracias, maestro. Doctora, perdón. Gracias. Bueno, y continuando con esta plática que tenemos de este libro tan interesante, una vez que el doctor Quiñones nos explica cuál es la naturaleza de la jurisprudencia, bueno, nos lleva de la mano para poder comprender, siempre nos decía en sus clases y decía, bueno, para poder entender un tema hay que entender su origen. Y fiel a su filosofía de enseñanza del derecho, pues lo aplica en el capítulo 2 y nos dice, bueno, en el capítulo 2 hace un génesis y desarrollo de la jurisprudencia, y en este génesis y desarrollo de la jurisprudencia es muy interesante porque además nos da una cátedra de lo que era el derecho en Roma, ¿no? Desde el derecho arcaico, y nos explica sus alcances en este derecho arcaico, que para que el derecho en Roma en la época arcaica pues era solamente considerado como costumbre o como ley, y nos da la explicación de esto. Luego pasa al periodo preclásico y de una manera muy interesante nos empieza a hablar de los jurisconsultos, del respondere, del agne, del responsa, y nos explica todos, toda esta terminología que empiezan a hacer en el derecho romano y que son el antecedente de lo que nosotros vamos a conocer después como la ciencia del derecho o la jurisprudencia. Y es muy importante porque a través de esta historia pues nos explica cuáles son los términos, las fórmulas que ellos utilizaban, los recursos y la regla que ellos aplicaban. Y después, de una manera muy bonita, pues nos empieza a hablar a partir del siglo XXVII antes de Cristo y hasta el 235, que es donde empieza el periodo más interesante del derecho, bueno, de la jurisprudencia o del derecho romano, que es el periodo clásico, ¿no? Y es precisamente donde aquí nos enseña él que es la parte donde nace la jurisprudencia y cómo es que los romanos retoman de los griegos la parte científica que ellos, del método científico que ellos nos enseñaron, y de esta parte de los griegos que ellos toman, pues toman el famoso modus geométricus, ¿no? Y la forma en la que nos explica tan sencilla el doctor Quiñones lo que es el modus geométrico y la forma en el que los romanos en la época clásica lo aplican al derecho, pues a mí se me hizo muy impresionante porque me quitó como un velo que tenía yo en los ojos o en el entendimiento y me queda muy claro por qué para los romanos la jurisprudencia era una ciencia, precisamente porque están aplicando el método científico y, eh, y bueno, esta parte tan importante, este legado que nos dejan los romanos y que para nosotros es el antecedente de lo que, pues de nuestra carrera, todos los que somos estudiosos del derecho. Y el doctor continúa en esta etapa
del génesis de la jurisprudencia y pasa del periodo clásico al periodo preclásico y nos enseña lo que sucede del año 2235 después de Cristo al 527 después de Cristo, y bueno, nos explica en qué consistían las constituciones imperiales, los edicta, los mandata, los decreta, los restricta, y decide él finalmente llegar a lo que nosotros conocemos y a lo que nos enseñaron en la facultad como el periodo justinianeo, que abarcó precisamente del 527 al 565 después de Cristo, ¿no? Y cómo en este periodo justinianeo la parte tan importante es del corpus juris civilis y que nos deja todos los precedentes para que después, posteriormente, después de la Edad Media o a finales de la Edad Media, cuando se retoma este estudio de este florecimiento del derecho, lo retomen los italianos para otra vez volver a adentrarse a este estudio. Y pues me pareció muy, muy interesante la forma en la que aborda él este estudio del Corpus Juris Civilis y cómo nos explica las aportaciones en este Corpus Juris Civilis por cuanto al Códex, al Digesto, a las institutas y a las novelas. Y bueno, no les quiero platicar todo lo que es el capítulo segundo, es para que vean lo interesante y lo abundante, con palabras muy sencillas que nos da el doctor Quiñones en el capítulo segundo de este libro. Muchas gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, la idea fue esa, ¿no? La idea efectivamente fue tratar de encontrar los orígenes de la jurisprudencia y entender entonces que el modelo que nosotros desarrollamos argumentativamente hablando, pues no es un modelo tan reciente, ¿no? En realidad nuestro modelo de argumentación es bastante viejo y que al final, pues se remonta a los años de la República Romana, ¿no? En donde nosotros empezamos a deconstruir todo lo que va a ser la forma de interpretación en el modelo occidental, ¿no? Que se maneja en tribunales de razonamiento. Y es interesante ver cómo esto evoluciona a tal grado que en algún momento justamente la figura de la jurisprudencia nos genera la objetividad dentro del razonamiento, porque antes de la jurisprudencia y en el momento incluso de la decadencia jurisprudencial, que es la Edad Media, el derecho pierde rumbo. O sea, para nosotros entender que el derecho agarró un camino de objetividad y de racionalidad y que nunca volvió a ser lo mismo la manifestación a través de tribunales de los jueces, lo vamos a encontrar justamente en el concepto de jurisprudencia. Y esa es la parte que, bueno, ya no les platico, pero van a encontrar en este capítulo segundo. Pues bueno, continuando con esta plática, pasamos pues después de que ustedes puedan abordar lo que es la génesis del derecho, el doctor Quiñones entonces nos dice, bueno, ya les expliqué cuál es la naturaleza, ya les dije cuál es el origen de la jurisprudencia, y nos enseña cómo ese tránsito del derecho de la edad antigua a la edad media, que ese es el tránsito que se da en todas las etapas del derecho romano, desde el arcaico hasta el justinianeo, y decide entonces decirnos, bueno, ya les expliqué esto como buen profesor que es él, y nos dice, ahora les voy a decir en el capítulo tercero cuáles son las tradiciones jurídicas que tienen que ver con la jurisprudencia. Entonces nos explica él para que podamos abordar desde un punto de vista más amplio lo que es la tradición romano-canónica, el common law y la socialista. Y en la romano-canónica, bueno, nos deja muy claro qué es lo importante en esta tradición romano-canónica, nos dice él en su libro, pues es que el límite es la ley y nos explica que estamos frente a un derecho estricto. Nos dice que los jueces en esta etapa, en esta tradición romano-canónica, pues los jueces vienen a ser o son la boca de la ley y es muy importante, bueno, la división de poderes, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, tomen, ojo, ustedes estudiosos del derecho,
y no nos lo dice, pero sí nos lo dice entre líneas, no nos lo dice de manera literal, pero sí entre líneas, nos dice, ojo, estudiantes del derecho en México, la interpretación e integración de la jurisprudencia en México es a través de tribunales, lo que nosotros ahora conocemos como derecho jurisprudencial. Enseguida nos dice él, bueno, pero esto no es solo la jurisprudencia, así no solo se entiende en el mundo. En el mundo hay otras tradiciones jurídicas como la del common law. Entonces, por favor, no se queden solamente con el tema del derecho mexicano, ahora también tomen en cuenta que en el mundo existen otras tradiciones como el common law, y entonces nos empieza a hablar del modelo inglés de Inglaterra, y nos dice cómo es elaborado para que los jueces puedan dirimir litigios y propongan la solución. Pero nos dice, y entre líneas otra vez nos deja ver, ojo, nos dice, en el sistema inglés hay un sistema de precedentes. Y entre líneas nos dice, ojo México, porque en el sistema de precedentes podemos nosotros tomarlo en cuenta para el sistema mexicano. Y bueno, ustedes ya saben lo que está pasando últimamente con las últimas reformas que han estado saliendo. Enseguida él nos habla en esta tradición de la tradición socialista, y bueno, nos explica cómo para esta tradición socialista la conciencia socialista es, es muy importante, la persuasión y la aceptación ciudadana. Nos explica cómo para este sistema socialista las leyes vienen y derivan de la voluntad del pueblo, ¿no? Bueno, eso es lo que pretende este sistema, ¿no? Y nos deja muy claro que en esta tradición socialista el juez no puede ir en contra del comunismo. Y si ustedes se fijan, al explicarnos este sistema socialista, de alguna forma empieza a adentrarnos, aunque no nos lo dice de manera literal, a un tema que últimamente ha estado sonando mucho en Latinoamérica, y sobre todo en el sur de Latinoamérica, que bueno, es una especie de constitucionalismo transformador, y que nos tratan de hacer una conciencia social por cuanto a la aportación de los jueces o a la aportación del Poder Judicial en cuanto a este tema del constitucionalismo. Y bueno, esta es parte de lo que les quiero adelantar del tercer capítulo. Yo agregaría en esta parte que, de hecho, yo tenía varias publicaciones ya anteriores sobre jurisprudencia en las que yo, agregando a esto que comenta la doctora, es obvio que nuestra jurisprudencia es sui generis, ¿no? Es única, pues no encuentras otro tipo de sistema jurisprudencial como el mexicano. Con lo que implica, ¿no? Ese abanico de posibilidades de interpretación y de modelos de creación jurisprudencial lo hacen muy rico, pero también lo hacen muy complejo, ¿no? O sea, si jugáramos una competencia de a ver en qué país es más fácil entender el tema de precedentes, no, pues desde luego que los abogados mexicanos quedamos en último lugar, porque un experto en jurisprudencia en México es verdaderamente difícil por todo lo que implica la propia jurisprudencia. Entonces, ese es como el tema, ¿no? Justamente, entender entonces que hay varias tradiciones, pero con independencia de que nosotros hayamos tomado algunos modelos, algunos ejemplos, hemos sido capaces de construir, desde mi punto de vista, una jurisprudencia muy, muy original, muy auténtica, y yo me atrevería a decir que es la más completa que podemos tener. Sí, doctor. Ok. Pues sí, es muy interesante hacer hincapié en que, como usted nos dice, doctor, que el sistema jurídico mexicano, bueno, la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico es completamente especial y única para nuestro país. Y bueno, para que el doctor Quiñones llegue a esa conclusión, en el capítulo 4, pues él se aboca al origen y evolución de la jurisprudencia en México, y él parte a partir de la Constitución de 1857. ¿Por qué
¿por qué el doctor Quiñones parte a partir de la Constitución de 1857? Bueno, pues porque esta Constitución en sus artículos 101 y 102 regula lo que es el juicio de amparo. De alguna manera ya teníamos antes unas iniciativas que, como por ejemplo la iniciativa de la ley reglamentaria de las actas de reformas del 47, de 1847, en donde ya empiezan a hablarnos de este tema, y también las actas de reformas a la Constitución, que es la reforma de 1847, que reforma la del 24, pero me parece muy interesante que el doctor parta de la Constitución del 57, porque ya específicamente esta Constitución, en estos dos artículos, nos regula lo que es el juicio de amparo. Y entonces, a partir de esta Constitución, bueno, viene la ley de amparo del 61, la del 69, y nos habla también el del Semanario Judicial de la Federación, lo que es la reforma de 1870, y él, no me quisiera mucho detener en lo que hablan de estas reformas, me quisiera detener en la reforma de 1800, en la ley de amparo de 1882. ¿Por qué? Porque es cuando se habla, ahora sí, en la ley de amparo de la jurisprudencia. Y él nos da una explicación muy interesante de lo que sucede en esta ley de amparo y cómo por primera vez se habla en la ley de amparo, aunque en la Constitución del 57 ya se hablaba del juicio de amparo, es hasta la ley de amparo de 1882 que se empieza a regular lo que es la jurisprudencia. Y posteriormente él decide hablarnos. Me pareció muy interesante que cuando habla del Código de Procedimientos Federales de 1897 lo señalara, porque pues si ustedes recuerdan, es la época de Porfirio Díaz y bueno, él elimina, nos hace hincapié el doctor Quiñones en cómo Porfirio Díaz elimina la obligatoriedad de la jurisprudencia y como bien nos lo explica, pues hay una crisis de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros recordamos, y como nos lo explica él de manera muy, muy inteligente en su libro, pues es porque también en esa época pues está el auge de la escuela del exégesis, y si nosotros recordamos, pues en la escuela del exégesis no había interpretación en la ley, sino que toda la ley era completa y pues por supuesto pues entra en crisis la jurisprudencia. Nos explica muy bonito cómo en 1908, con el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues otra vez se consolida la jurisprudencia y cómo aquí nos hablan ya del requisito legal de 5 ejecutorias, de la mayoría absoluta, y cómo esta jurisprudencia viene a ser obligatoria para los jueces inferiores. Y después él decide hablarnos, ahora sí ya, de lo que es la Constitución de 1917 y cómo nos habla posteriormente él a través de la Constitución del 17, de la Ley de Amparo de 1919, la del 35, todas las reformas hasta transitar hasta la de 1913, nos explica cómo la Ley de Amparo del 1919, bueno, sustituye a la de 1908, y cómo nos explica en qué artículos se habla de la jurisprudencia. También cuando nos habla de la Ley de Amparo de 1935, nos explica cómo las salas también en esta Ley de Amparo empiezan a formar también jurisprudencia, el mínimo de votos que se necesitan. Nos habla de la reforma de 1951, que a mí me parece muy importante porque, pues, ustedes recuerdan, es cuando empezamos o cuando se introduce el tema de los tribunales colegiados de circuito, y en consecuencia, pues al haber tribunales colegiados de circuito, pues entra el tema de las contradicciones de tesis. Él decide, bueno, se sigue con las otras reformas que bueno, me parecen todas muy, muy interesantes, pero me gustaría, por ejemplo, irme a la del 2000, cómo se habla aquí ya del tema de la interrupción de la jurisprudencia, y cuáles son las formas en las que esta jurisprudencia se puede interrumpir. Por supuesto que nos habla de las reformas del 2011, que son las del
de derechos humanos y del juicio de amparo, ¿no? Y bueno, él aquí nos introduce al tema de la congruencia, al tema de las garantías individuales, a lo que es el bloque de constitucionalidad, y nos explica muy bien lo que tiene que ver con las contradicciones de tesis de los plenos de circuito, para finalmente él dirigirse ya al final de este capítulo a la ley de amparo del 2013. Nos explica él que es un producto de la reforma de 1994. Nos habla pues todo lo que tiene que ver con las reformas que hubieron en el juicio de amparo y que tienen que ver con la jurisprudencia. Nos habla de los plenos de circuito y de la Declaratoria General de Constitucionalidad. Es un tema muy complejo, muy amplio, a veces un poco tedioso porque tiene que ver con la historia, pero cuando uno empieza a leerlo de esta manera tan sencilla, pues uno entiende más rápido muchos temas que a veces incluso a los que nos dedicamos a temas de amparo se nos hacen un poco complejos y difíciles de entender, pero cuando uno va de la mano por la historia de lo que es la jurisprudencia y cómo él nos explica en pequeñas dosis muy sintetizadas lo que es el juicio de amparo y cómo surgieron ciertas figuras jurídicas que lo regulan, pues a mí que llevo muchos años en estos temas de juicio de amparo y de jurisprudencia, pues me quedaron muy claros muchos temas que no entendía yo cómo habían nacido. Muchas gracias, doctora. Extraordinaria su explicación evolutiva, compleja, ¿no? Efectivamente, compleja, por tantos datos, ¿no? Que luego hay en el tema de la evolución histórica, ¿no? Pero algo que yo rescataría aquí interesante o que trato de complementar por los comentarios muy atinados que hace la doctora sería entender esta relación entre amparo y jurisprudencia, ¿no? Al final. O sea, una pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos es ¿por qué no está regulada la jurisprudencia en algún otro tipo de ley, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no está en el Código Penal, el Código Civil? ¿Por qué está en el amparo? Y al final, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Porque el amparo representa, dicen los constitucionalistas, la unidad de jurisdicción, ¿no? Es la última decisión que toman los tribunales federales de alta jerarquía en México y que son los que tienen la posibilidad de crear un criterio, ¿no? Un criterio jurisprudencial que se convierta en derrotero para el comportamiento de los jueces en el momento de decidir. Sí, doctora. Muchas gracias, sí. Eso es importante para que nosotros podamos entender por qué es tan importante, por qué necesitamos leer este libro, cómo puede apoyarnos de una manera didáctica para los que estudiamos derecho, pero también de una manera práctica para los que aplicamos el derecho. Y sí, cierto. Bueno, a mí me gustaría comentarles también lo que nos enseña el doctor Quiñones en el capítulo 5 de su libro. Y él, bueno, aquí nos dice, como es muy, muy complejo el tema de la jurisprudencia en México, nos dice, bueno, ojo, la jurisprudencia no solo la generan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. O sea, es decir, no solo la generan los plenos de circuito, las salas, perdón, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, las salas que forman parte de la Suprema Corte de Justicia, no solo la generan los plenos de circuito, no solo la generan los tribunales colegiados de circuito, no solo la genera el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tampoco no solo la generan las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, no solo el Poder Judicial de la Federación es el único que puede generar jurisprudencia. Él nos abre los ojos y nos dice, bueno, hay otros órganos jurisdiccionales que también generan jurisprudencia, y nos explica cómo es que el Tribunal Superior Agrario la genera, cómo es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su sala superior, a través de plenos o de las secciones, también genera esta jurisprudencia, cómo los tribunales superiores de los estados, algunos o la gran mayoría, pueden generar también jurisprudencia, cómo los tribunales electorales de las entidades federativas también generan jurisprudencia, y además nos dice también que el Tribunal de lo Contencioso, los tribunales
de lo contencioso administrativo de cada estado también generan jurisprudencia. Entonces nos dice, bueno, esto que hemos aprendido de jurisprudencia, y si bien siempre la hemos encontrado o la asociamos a los temas de amparo, pues también se generan desde otro punto de vista y desde otros ámbitos. Efectivamente, yo agregaría nada más que en este capítulo la pretensión fue entender cuáles son los órganos que pueden generar jurisprudencia, ¿no? Generalmente se piensa que es solamente una facultad exclusiva de los tribunales federales, ¿no? Eh, y en el siguiente capítulo, pues básicamente sería ya la parte de los tipos de jurisprudencia, ¿no, doctora? Así es. Entonces, este capítulo quinto, doctor, pues usted nos explica, y es una introducción al capítulo sexto, donde nos va el doctor Quiñones a hablar de los tipos de la jurisprudencia en México. Y bueno, él nos lleva de una manera muy didáctica a decirnos, bueno, miren, vamos a empezar ahora sí que como fueron surgiendo estos tipos de jurisprudencia, les voy a ir explicando en qué consiste cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, nos empieza a hablar de la jurisprudencia por reiteración, nos explica cómo los plenos la generan, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la genera a través de los 8 votos de su ministro, cómo la generan las salas a través de 4 votos de los ministros que la integran, eh, cómo la genera los tribunales colegiados de circuito, que en este caso pues por unanimidad, y bueno, nos aclara que siempre va a ser a través de 5 sentencias en un solo sentido, cómo la genera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la sala superior, nos dice que es a través de 3 sentencias, de las salas regionales a través de 5 sentencias, el tipo de votación que se necesita para cada uno de ellos, si es por unanimidad o por mayoría, cómo la genera el Tribunal Superior Agrario, nos explica que es a través de 5 sentencias, cómo la genera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala superior, con los 7 votos si es del pleno o con 4 votos si es de las secciones de la sala, de la sala superior, y que se necesitan para cada uno de ellos 5 sentencias, ¿no? Una vez que agota él el tema de la reiteración, que pues es el primer tipo de jurisprudencia que nos explica que existe en nuestro país, él pasa a explicarnos en qué consiste bueno, la forma de jurisprudencia a través de la reiteración, y bueno, nos habla de cómo la genera la Suprema Corte, los plenos de circuito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Enseguida, el doctor Quiñones, bueno, nos explica en qué consiste la jurisprudencia por sustitución, que es la modificación de un precedente, y nos habla cómo van a generar pues la sala a través del pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del pleno, con la votación de 8 igual, y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la votación igual de 4, y cómo la generan los plenos de circuito, nos habla que esto es a través de 2/3 partes de sus integrantes, y también, una vez que concluye este tema de la jurisprudencia por sustitución, nos explica el doctor Quiñones el siguiente tipo de jurisprudencia, que es de la interrupción, y cómo se lleva a cabo a través de la Corte, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados de circuito, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Superior Agrario y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Enseguida, el doctor aborda el tema de la jurisprudencia que surge a través de lo que él denomina o lo que se denomina como la razón fundada. Y bueno, nos explica cómo surge esta a través de las controversias constitucionales y a través de las acciones de inconstitucionalidad. Y el tipo de votación que se requiere para este tipo de jurisprudencia. Finalmente, él concluye con las jurisprudencias por una que se conoce como revalidación en materia electoral de criterios anteriores. Y bueno, me pareció muy interesante porque a veces uno se queda solamente con un tipo de jurisprudencia
la manera en la que la aborda y cómo la hace, de la forma en la que la jurisprudencia, este tipo de jurisprudencia fueron surgiendo, pues a mí me dejó muy claro algunas dudas que tenía. Muy bien, muchas gracias. Hay un siguiente capítulo que es el de los esquemas explicativos. Esta parte que nos narró ahorita la doctora, pues es bien interesante porque está explicado justamente la forma en cómo se pueden generar los diferentes tipos de jurisprudencia en nuestro país. Pero luego me voy a brincar yo, lo voy a ganar aquí a la doctora, porque el siguiente capítulo a mí me costó mucho trabajo hacerlo. De hecho, me llevó muchos años aterrizarlo, ¿sí? A raíz justamente de las clases en el doctorado, en el posgrado, sobre la materia de técnicas jurisprudenciales. Entonces, es un cuadro que trae unos esquemas explicativos sobre, que resumen todo lo que la doctora ahorita señaló y que ustedes van a encontrar como capítulo séptimo, en donde van a ubicar de manera rápida el tipo de jurisprudencia, el órgano, las modalidades y la forma en cómo se puede concretar. Sí, doctor. Pues sí, ya no hay mucho que decir en este capítulo porque efectivamente, pues a mí se me hace un extraordinario trabajo este capítulo séptimo, porque en una manera muy concreta y de una manera muy visual podemos nosotros ver eh, cómo el doctor nos explica estos cuadros o estos esquemas de la jurisprudencia, y nosotros podemos ahí ver, por ejemplo, en la página 103, la del pleno, nos explica qué tipos, nos dice, bueno, hay un tipo de jurisprudencia, números de integrantes del órgano, números de integrantes para sesionar, número de votos para formar jurisprudencia, número de precedentes para la jurisprudencia, el fundamento constitucional, el fundamento legal, el comentario que el doctor nos hace de este tipo de tema y los órganos a los que obliga la jurisprudencia, porque además eso también es importante que todos los operadores del derecho pues sepamos a quiénes, a lo mejor uno, posiblemente uno cuando ya lo aplica constantemente se le hace muy fácil decir, ay, pues ya sabemos quiénes son, pero a los que apenas comienzan en estos temas, es muy difícil entenderlo y a uno, como el doctor dice, le lleva muchos años a que, a que mentalmente uno tenga rápido esos conceptos y los aplique pronto, pero como él siempre está pensando en sus alumnos y bondadosamente siempre nos transmite todos sus conocimientos, pues aquí se ve reflejado su generosidad en algo que a él le cuesta mucho trabajo y por años aterrizar, nos los deja él sentado en unos cuadros que pues vale la pena revisar cada uno de ellos, y pues no me queda más que agradecerle por este trabajo porque nos ayuda a todos los que trabajamos y a los que estudiamos el derecho, doctor. Al contrario, doctora, muchas gracias por sus comentarios, muy completo la exposición que usted llevó a cabo. Solo me restaría en cuanto a esta parte, antes de darle la pauta al magistrado David Solís, un excelente jurista y amigo también, que ahorita nos va él a hacer sus comentarios sobre la obra. Pues hacer referencia a la reforma, ¿no?, que acaba de salir el 11 de marzo de 2021 a la Constitución, en donde ya se venía trabajando, ¿no?, este tema de empezar a generar un tipo de jurisprudencia basado en precedentes. Entonces, hay una nueva modalidad que se agregaría a lo que nosotros hemos planteado aquí en el libro, que es justamente que la Suprema Corte, funcionando en pleno y en salas, todavía no está aterrizada la ley de amparo ni la ley orgánica, pero ya salió el propio acuerdo, ¿no?, de la 11ª época, el 8 de abril de 2021, en el que pues ya está autorizado, ¿no?, que el Pleno y la Suprema Corte, y las salas, perdón, de la Suprema Corte, ya puedan generar un tipo de jurisprudencia basado únicamente en precedentes, de tal manera que ya no se necesitará este modus geometricus antiguo del siglo II antes de Cristo, sino que estamos ya pareciéndonos mucho al sistema del common law, proporciones guardadas, ¿no? Sabemos que nuestro sistema es mucho más bonito y mucho más complejo,
pero pues por lo menos en eso nos empezamos a parecer. Gracias de nueva cuenta, doctora, por la presentación de mi libro. Sí, maestro. Pues nos gustaría presentar al magistrado David Solís Pérez, quien va a comentar la segunda parte de la obra del doctor Francisco Quiñones. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, es licenciado en Lingüística por la Universidad de Sonora, maestro en Impuestos por la UVM y maestro en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal. Se ha desempeñado en diversos cargos como oficial judicial, secretario del Tribunal Colegiado, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juez de distrito, magistrado de circuito, así como visitador judicial clase A en el Poder Judicial de la Federación. Es catedrático en el Instituto de la Judicatura Federal, impartiendo las siguientes cátedras: Derecho Agrario, Redacción Judicial, Argumentación Jurídica, Derecho Familiar, así como en la Universidad de La Salle, impartiendo la materia Amparo en materia laboral. También es especialista en Administración de Justicia en tribunales de circuito. Muchísimas gracias, magistrado David. Un gusto recibirlo como presentador de la obra del doctor Francisco. Adelante, por favor. Ya, gracias, muchas gracias. Un agradecimiento al Centro de Estudios de Posgrado y en especial al doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar por extenderme la amable y audaz invitación para presentar la obra Jurisprudencia y Control Constitucional en México, elementos para su comprensión y aplicación. Y es un verdadero placer también y privilegio compartir este espacio virtual con la doctora Brenda Castillo Muñoz, que me antecedió en el uso de la palabra. Y debo reconocer que esta invitación es audaz porque después de ver, o más bien escuchar los méritos académicos que tienen tanto el doctor Quiñones como la doctora Brenda, pues solo mi lugar aquí es bien cuestionable y solo justificable por la bondadosa amistad que me une con el doctor y quizá por la experiencia que tengo en el campo jurisdiccional, que no solamente judicial. Aunque el doctor Quiñones me invitó a presentar la obra, pues voy a dividir mi intervención en tres fases. En una voy a hablar muy concreto, muy rápido, del propio doctor Quiñones, porque me parece que es importante relacionar la obra con el autor. En un segundo término voy a hacer referencia a la importancia de la jurisprudencia desde mi propia experiencia, que ha sido, pues ya en noviembre cumplo 30 años en el Poder Judicial de la Federación, y en un tercer lugar, no se enoje doctor, voy a hacer referencia ya a la obra en sí. Bueno, recientemente tuve la oportunidad de conocer al doctor Quiñones al impartirnos una cátedra en la maestría Impartición de Justicia, Derechos Humanos y Género. Y no miento si digo que todo el salón, todos los maestrantes quedamos gratamente sorprendidos, no solo por el profundo conocimiento que el doctor tiene de las materias como son derechos humanos, derecho constitucional, filosofía del derecho, jurisprudencia, convencionalidad, sino por su trato, la elegancia con que expone, la claridad con la que nos impartió la cátedra, que se refleja en su obra. Está escrita de un modo sencillo, claro, altamente entendible, a pesar de que toma o aborda temas bastante complejos. Su pluma es bastante inteligible y es un verdadero deleite abordar cómo clarifica temas de suma actualidad y de suma importancia para cualquier operador público. Bien. Me parece que en la mayoría de los operadores jurídicos la jurisprudencia guarda un lugar especial, en particular en mi corazón. Yo empecé a trabajar en el campo del derecho como pasante antes de entrar al Poder Judicial, y ya cuando me empezaron a dejar tareas más importantes que ir a copiar acuerdos, como hacer demandas, contestaciones, demandas de amparo, pues era obligada la consulta de los tomos jurisprudenciales. Y qué bonito se siente cuando uno le dice a su jefe, no, no puedes poner eso, ya hay jurisprudencia en contra de la Suprema Corte. Ya después, como oficial judicial en el Poder Judicial, pues lo mismo, y mayor fue el reto
como secretario de colegiado y como secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque aparte de trabajar con la jurisprudencia, a veces se nos encargaba a los secretarios que hiciéramos un criterio, y es altamente complicado muchas veces concentrar en un párrafo, en un pequeño espacio, una idea muchas veces compleja. ¿Sí? Le digo que la jurisprudencia tiene un especial lugar en mi corazón, porque en el año 2000, cuando concursé para juez de distrito, ya en la última etapa, que era el examen oral, por insaculación había que obtener un tema. ¿Y qué tema creen que me tocó? La jurisprudencia. Sin duda, si yo hubiera tenido este libro, me hubieran hecho magistrado de manera directa y no juez. Porque tuve que leer 3, 4, 5, no sé cuántas artículos bibliográficos, cuando ahora, gracias a la pluma del doctor, todo lo encontramos en un solo volumen. Pero ese fue el tema que a mí me tocó, y por eso cuando me invité no dudó en aceptar, porque fue el tema que logré desarrollar y que afortunadamente no me fue tan mal. Bueno, pues ya como juez y ya como magistrado, la consulta de la jurisprudencia es obligada. Hace apenas 3 o 4 días participé en el pleno de circuito para efectos de establecer jurisprudencia acerca si una determinada conducta surtía un tipo penal. La discusión duró más de 2 horas, discusiones muy profundas, de mucho contenido jurídico, para establecer una jurisprudencia que el doctor, como ya comentó la doctora Castillo, explica su naturaleza, su trascendencia, su importancia, pero el libro está enfocado sobre todo a el control constitucional, que es a lo que tengo que referirme de manera breve. No me sentí capaz de hacer una síntesis de los capítulos del libro para exponerlos al gentil auditorio, porque podría cometer un concurso ideal de burradas. Primero, quedaría yo mal con el doctor al darse cuenta que quizá no entendí lo que él con toda sencillez hizo notar. Y en segundo lugar, pues si hago una síntesis y a lo mejor el público dice, no, pues ya para qué lo compro, y no es esa la función es dejarlos picados con cierta, ¿qué dirá el libro? ¿Qué más dirá el libro, no? Y al doctor, pues al ver perdido el clientes potenciales y sobre todo seguidores potenciales de la doctrina que el propio doctor esboza a través de sus libros. Bien, hay un capítulo que se llama Estado, Constitución y Control. Y en este capítulo, el doctor precisa cuáles son las nociones que tiene el término jurídico Estado. Y para eso se funda en autores de primera línea como Bodino, como Jelinek, y pues es importante la consulta del libro para poder establecer qué es esa definición. Después señala o aborda o clarifica qué se entiende por constitucionalismo. Para esto recorre la evolución jurídica que ha tenido a través de las 4 etapas en las que se divide la cultura occidental para llegar a cómo actualmente la mayoría de los países occidentales se rigen a través de constituciones. En este capítulo define y aclara conceptos utilizados todos los días en todos los foros, pero que realmente no se utilizan con la debida precisión o técnica jurídica, como es precisamente el Estado de Derecho. En este capítulo, nuestro querido doctor define y clarifica qué es el Estado de Derecho. Es una etapa de evolución del Estado que se ubica entre 2 etapas distintas, que sería conveniente acudir a la bibliografía, ¿verdad? Al libro que ahora presentamos para conocer cuáles son esas etapas entre las que se destaca lo que se conoce como Estado de Derecho. Y en ese mismo sentido aborda lo que actualmente, o más bien perfila lo que es la soberanía
como el poder del pueblo y el establecimiento de los límites al poder público a través de ciertos métodos, los métodos democráticos. ¿Qué es el constitucionalismo moderno? Es una de las cuestiones que abarca o aborda este libro, las clarifica y define con bastante sobriedad. Además, el maestro, el doctor, señala que el constitucionalismo tiene una doble significación. Por un lado, hace referencia al orden político constitucional y a otra importante institución, el orden político democrático constitucional. Son dos ideas que se perfilan, que se definen en este libro y que, bueno, su conocimiento es indispensable para cualquier operador jurídico. Aborda también la supremacía de la Constitución, define cuáles son sus características, cuáles son el sentido y la importancia que tiene, sobre todo en función del orden constitucional y del control de la Constitución. Habla del principio de jerarquización, que yo no lo tenía bien presente y que se define con mucha claridad, por cierto, en la hoja 129 de la obra del doctor. Este sería, por ejemplo, la primera reseña que tengo del capítulo que comenté, doctor, si quisiera usted hacer uso de la voz. Claro que sí, mi querido amigo, magistrado David Solís. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que te respeto y te admiro también por tu función y porque formas parte de esta nueva ola de jueces, de magistrados que luchan por hacer de nuestro sistema constitucional algo diferente, ¿no? Algo que materialice con las sentencias que ustedes emiten todos los días una nueva posibilidad de justicia. Efectivamente, no tengo mucho que agregar a lo que comentas tú, magistrado, porque la intención de este capítulo, que es el capítulo 8 de la obra, fue precisamente entender cuál es el origen propiamente de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Dentro de la Constitución. Entonces van a encontrar conceptos que luego no sabemos distinguir bien, como son el del constitucionalismo, como son el del Estado moderno, el propio concepto de constitución, cómo ha evolucionado hasta llegar a entender lo que nosotros actualmente aplicamos ya en la vida práctica de 2021. Cómo al final hay un tema muy relacionado con el control político, que es el federalismo, y que luego no entiende uno mucho su relación con los aspectos de control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, eso aunado a lo que señalaba el magistrado del control difuso, control concentrado o el control mixto, son algunos de los aspectos que ustedes van a poder comprender. Yo lo hice tratando siempre de ser lo más sencillo posible para tratar de clarificar mucha de la terminología compleja que hemos generado, pues sobre todo de un par de décadas para acá, a partir de que empezamos a trabajar ya un derecho procesal constitucional de primer nivel, porque pues cabe mencionar que ni siquiera teníamos derecho procesal constitucional. Acuérdense que todos los de nuestra generación, hablo de mi generación y los anteriores, pues pasábamos de un derecho constitucional a ver amparo exclusivamente, ¿no? Sin que nunca pensáramos en que esto podía haberse convertido en lo que es ahora, un tema muy, muy enriquecedor, porque la Constitución ya tiene más mecanismos de defensa, ¿no? Entonces ya hubo posibilidades de materializar propiamente una disciplina autónoma, ¿no? El derecho procesal constitucional. Gracias, magistrado. Sí, doctor, en el siguiente capítulo, que por cierto se llama, permíteme, es los sistemas de control constitucional. Sí, es el siguiente. Bueno, ahí están los sistemas de control constitucional y el que le sigue son los medios de control constitucional en México. Parte de bases generales, que son los sistemas de control en general, el lato sensu, cómo se clasifican en la doctrina, control político, control jurisdiccional de la Constitución. En ese sentido aclara
existe un órgano judicial. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el órgano judicial y el órgano jurisdiccional? Que no es lo mismo. Es algo que me pareció muy importante. De manera concisa, explica la naturaleza de los diferentes sistemas de control, como él mencionó, el control difuso, el control concentrado y el control mixto, y sobre esas bases aborda o desarrolla el tema de los medios de control constitucional en México. Para mí, este es uno de los capítulos, todos son importantes, pero este me parece uno de los capítulos más importantes porque aborda con claridad los medios de control en las tres esferas del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el jurisdiccional. Y en este último se precisan los rasgos más sobresalientes de los medios de control que conocemos como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales, la declaratoria general de constitucionalidad. Se perfilan sus rasgos más importantes como un marco de referencia para establecer la importancia de la jurisprudencia como un sistema de control de la Constitución. Explica de igual forma los medios de control jurídico-político, como es el juicio político, y el control constitucional no jurisdiccional, como es el que se le atribuye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ya lo había mencionado la doctora, y me parece importante destacar, una de las características que más me llamaron la atención de la obra es la delicada estructura didáctica. El doctor explicita las clasificaciones y tipologías sobre los medios de control a través de cuadros sistemáticos, que fíjese lo que son las cosas, facilitan tanto la lectura como la comprensión del pensamiento del autor, pero ya él nos dijo que tardó varios años en lograr la conformación de uno de estos cuadros que nos permiten a nosotros conocer su pensamiento y clarificar pues de manera ordenada y estructurada las nociones que aborda en estos capítulos que se me hizo muy importante, donde también aborda la estructura, los niveles del lenguaje del maestro Rolando Tamayo. Así es, mi querido magistrado. Efectivamente, esta parte del libro me parece que empieza ya a aterrizar lo que es la propuesta, ¿no? Al final, que es hacer el match o esa vinculación entre la jurisprudencia, que bien lo expuso la doctora Castillo, con la parte del control constitucional que ahora nos está comentando el magistrado. Y en este capítulo lo que traté yo de sintetizar fue los diversos medios de control constitucional que tenemos, pero también dar una explicación de lo que es el tipo de control que llevan a cabo otro tipo de órganos, porque al final, pues podemos hacer una clasificación dual o bipartita. Si uno ve otras obras, uno va a encontrar una serie de complicaciones para entender el tema del control de la Constitución, porque hay clasificaciones infinitas. Pero yo creo que la parte toral que nos interesa a los operadores del derecho es entender justamente dónde podemos clavarlo nosotros, ¿no? Para entender esto. Entonces, yo parto del entendimiento de lo que es el control jurisdiccional, y entonces ya todo lo que no sea jurisdiccional lo podemos encasillar como parte del control político. Me queda claro que el control político podemos hacer muchas subdivisiones, pero al final de cuentas la reflexión es que no se trata de un control jurisdiccional, que me parece que es la parte medular, porque es el tipo de control que nosotros requerimos en un verdadero y auténtico Estado democrático de derecho, porque control político pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que tenga ciertas facultades constitucionales, pero el control jurisdiccional tiene que ser desarrollado y materializado por órganos y por operadores expertos, ¿no? Como es el caso justamente de las dos personalidades que me acompañan el día de hoy. O sea, el control jurisdiccional sí requiere de un conocimiento técnico, profesional, una formación, un perfil, y pues simplemente hay que recordar lo que el propio Kelsen decía, ¿no? Sobre el control concentrado. Él creía que el control de la Constitución no debía ser un asunto menor y dejárselo a todos los jueces.
él siempre estuvo convencido que el control de la Constitución debía ser un tema de jueces expertos, especializados, como es el caso del magistrado, ¿no? Adelante, magistrado. Bien, el siguiente capítulo trata sobre la jurisprudencia y el control y el origen del control constitucional en México. Para aquilatar el peso de esta obra, basta tener en cuenta que precisa 9 o 10 connotaciones expuestas sobre la naturaleza de la jurisprudencia para que podamos o para que el lector entienda o se dé una idea completa de cuál es la materia de esta institución, cuál es precisamente la naturaleza de esta institución jurídica. También se aborda un tema, y el doctor nos aclara este aspecto, en el que ha oscilado la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia acerca de si la jurisprudencia es una norma o no. Yo coincido plenamente con la opinión del doctor, que por cierto está en la página 181. A continuación se abordan temas inherentes a la internacionalización de los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. Por necesidad se aborda la enorme influencia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México. Sobre todo, entre otras cosas, la importancia que este fallo tuvo en lo que se conoce como el control de convencionalidad ex officio. Por cierto, yo no sabía que este término, esta frase fue acuñada por un eminente jurista mexicano que es precisado en la obra del doctor Quiñones. También se mencionan, por necesidad, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, los alcances de la sentencia dictada en la Suprema Corte por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente Varios 912, y el alcance de la jurisprudencia por contradicción de tesis y de toda la contradicción 293/2011, en la que se abordó lo relativo a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución y el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es pues en este capítulo en donde de manera sencilla y concisa el doctor nos explica la influencia de estos tres fenómenos jurídicos que fue la reforma de 2011, la sentencia dictada en el expediente Varios 912/2010 y la contradicción de tesis que acabo de mencionar, para establecer precisamente cómo se dio o cómo se formó el reciente origen del control constitucional en México. Sobre eso trata el capítulo número 10, si no me recuerdo. Sí, así es, magistrado. Efectivamente, esos tres temas, la contradicción de tesis, el expediente Varios 912/2010, y el que podamos al final entrar de lleno al tema de la convencionalidad en México, es algo que luego se analiza, pues se analiza como sin vinculación, ¿no? Y al final, lo que yo traté de explicar en el libro es cómo todo tiene una consecuencia, primero política, y al final termina siendo un tema jurisdiccional. Yo luego hablo siempre de la relación entre estos tribunales constitucionales que tenemos en América como cabezas de los propios sistemas judiciales, y cómo van a tener esa relación con el máximo órgano de justicia en América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al final quedan temas interesantes ahí por resolver, ¿no? Porque la relación no es lo más idónea posible, por lo que implica este juego de jurisdicciones, ¿no? Simplemente pónganse a pensar, la decisión es de un órgano jurisdiccional internacional, pero quien recibe propiamente la sentencia no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano político del Estado, a quien se le encomienda ya propiamente la materialización, ¿no?, de esa resolución. Y entonces,
sí entra el juego de los tribunales constitucionales, pero entran de una manera subalterna, pues no entran como órgano primario que reciba este diálogo jurisprudencial, ¿no? Tiene que ver con la estructura, me queda claro, política, pero me parece que en esa parte falta todavía trabajar bastante, ¿no? Yo complementaría esto que nos expone de manera extraordinaria el magistrado, señalando que anterior al famosísimo expediente 912-2010, hay otro del que luego casi no se habla, que es el 489 de 2010, que primero integra la Corte y que casi quieren como borrar de su existencia, porque nos habla también de un papel político que lleva a cabo nuestro Tribunal Constitucional. Y que bueno, ya no les voy a platicar más, pero que ustedes podrán echarle un ojo ahí justamente en la 197 sobre este tema, ¿no? Claro. Adelante, magistrado. Gracias. Finalmente, en el capítulo 11, la jurisprudencia y el control de regularidad constitucional ya es propiamente el epílogo de todo el marco crítico, jurídico, doctrinal, expuesto en los capítulos precedentes, en donde ya se explicita cuál es la importancia y el papel que juega la jurisprudencia en el control constitucional en nuestro país. Para ese efecto, el doctor nos explica o explicita temas que son sumamente importantes y que vale la pena consultarlos de manera directa en la fuente, como qué es o cómo se constituye el bloque de constitucionalidad y qué es o cómo se constituye el bloque de convencionalidad. Precisamente a través de las instituciones que comentamos, la reforma constitucional, los expedientes 912, así como la contradicción 293/2011, ¿sí? Se empiezan a acuñar o a formar estos conceptos del bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, y el doctor explica cuál es o qué es cada uno de ellos y cómo llegan a relacionarse, incluso podría decir que hasta se confunden en una misma materia, aunque tienen su propia connotación. En el mismo sentido, explica o aborda qué es o en qué consiste el control de regularidad constitucional y los parámetros del control constitucional. Explica con detalle cuáles son precisamente los elementos que configuran estas instituciones y que son actualmente para los operadores jurídicos, para cualquiera, para el foro, para los que nos dedicamos a impartir justicia, para la academia, es indispensable conocer, dada la importancia que tiene actualmente precisamente la jurisprudencia en el control de constitucionalidad. De hecho, por decirlo de alguna manera, hay que pensar cómo ha variado el derecho familiar en función precisamente del control constitucional que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que atañe al matrimonio, al concubinato, a la filiación. Hay un derecho familiar completamente nuevo. Se han declarado inconstitucionales infinidad de ordenamientos locales, precisamente en función de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un medio de control constitucional y en uso precisamente aplicación de estos conceptos que son explicitados por el doctor, como son el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, el control de regularidad constitucional. Y en este mismo sentido, el doctor explica por lo que denomina el diálogo jurisprudencial entre las jurisprudencias emitidas por el organismo internacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pone de manifiesto cómo ha existido un juego de resistencias para armonizar
tanto las jurisprudencias que emite nuestro máximo órgano con las que emite el organismo internacional, en función sobre todo de las restricciones constitucionales. Señala también cuál es la posición de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte en relación con el propio sistema de justicia constitucional, perdón, el propio sistema de control. ¿Puede la jurisprudencia ser sometida a control de constitucionalidad? Ese es un tema que se aborda, se explica y se define con bastante sencillez y entendimiento en la obra que comentamos. Y en vinculación con este tema, ¿existen razones válidas para que el órgano jurisdiccional inaplique la jurisprudencia en función del control constitucional ex oficio? Esto es, ¿pueden los jueces inaplicar una jurisprudencia en función del control constitucional? También es un tema cuya naturaleza se aborda en el propio libro. Y finalmente se destaca cuál es la relevancia de la jurisprudencia en relación con el principio de supremacía constitucional y todo lo relacionado con el control constitucional en nuestro país. Esa sería toda mi intervención, doctor, hasta ahorita. Muchas gracias, señor magistrado y amigo. Gracias. Pues yo diría que resumió el magistrado ya la parte final a la que se pretendió siempre arribar con la obra. De ahí la denominación de la propia obra, que es Jurisprudencia y Control Constitucional en México, para entender las dos figuras, los dos conceptos, las dos instituciones, y finalmente entender también las posibilidades que los operadores del derecho tenemos en la actualidad a través de la propia jurisprudencia como una herramienta de primera mano, trascendental, importante, original, con la que podemos posibilitar la materialización de la justicia, si la sabemos utilizar, que ese es precisamente el tema, ¿no? A veces se desconocen muchos aspectos de esta figura. Y de la otra herramienta, que es los propios mecanismos de control de la Constitución. Ahora agregándose el tema incluso del propio control de convencionalidad. Pues sería todo de mi parte. Yo agradezco a la doctora Brenda Castillo y al magistrado David Solís su intervención y su presentación. Maestro Tórices, no sé si tenga alguna... ¿Algo más Pues que al agregar? contrario, doctor, es un gusto que usted haya tenido la deferencia de presentar su obra en Centro de Estudios de Posgrado. Sabe que esta es su casa y que usted es uno de nuestros docentes de excelencia. Es un gusto para nosotros compartir con nuestra comunidad académica tan importante obra que, como lo dijimos al principio, debe de ser una obra que debe de ser parte de cualquier biblioteca jurídica. Y nos comentan en redes sociales si nos puede hacer favor de indicarnos a través de qué medio lo podemos adquirir y de preferencia si pueden adquirirlo de manera digital para poderlo tener en sus estados. Nos comentan desde Mexicali hasta Cancún. Sería lo más... sería increíble nos pudiera apoyar con esta parte, por favor, doctor. Claro que sí, maestro. Miren, pues está en las principales librerías, ya está a la venta el libro. Y en internet, específicamente la editorial Flores tiene una página, ustedes pueden poner ahí editorial Flores y pueden hacer el pedido directamente en línea, ¿no? Hay otras editoriales u otras distribuidores que también lo manejan, ¿no? Entonces, es muy fácil adquirirlo en realidad, maestro. Excelente, doctor. Pues agradecerle por esta presentación, también agradecer a la doctora Brenda Castillo, al magistrado David Solís, invitados de lujo que han comentado esta importante obra y que ha dejado muy interesado a nuestra comunidad académica. Como ya lo dijimos, van a adquirir su obra, doctor. Y pues desearles a todos nuestros participantes, nuestros espectadores, agradecerles por su preferencia en nuestros eventos. Estén atentos para nuestro próximo conversatorio el día martes con la Agencia Nacional Anticorrupción. Desearles a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.